Muy bien, gracias, Pastor Israel, por este tiempo y déjenme compartirles la pantalla mientras... Vamos a orar, hermanos, y vamos a empezar compartiendo este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar juntos otra vez. Gracias porque podemos encomendarnos en tus manos. Gracias porque hay hermanos, personas que están en este tiempo conectados con nosotros a través de este medio. Ruego que tú puedas bendecir sus corazones, guardarlos, protegerlos, darles consuelo, provisión, sanidad si están enfermos, y que tú puedas obrar en sus vidas, Señor. Nuevamente nos encomendamos en tus manos y bendice tu palabra en nuestros corazones, Padre bendito. Gracias, te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo sé que la gran mayoría de ustedes de una u otra forma ha estado este tiempo un poco, como se dice, tensionado por toda la situación y no son los únicos. Tengo varios hermanos, amigos también que hemos estado charlando y me han estado compartiendo acerca de todo lo que es estos tiempos futuros que tienen que venir. Y a veces eso trae un poquito de incertidumbre, a veces eso trae un poco de duda. Y quiero decirles, queridos hermanos, de que es importante nosotros como creyentes que tenemos que saber cómo enfrentar las especulaciones del futuro, ¿no? Hermanos, lo que yo voy a compartir en esta mañana no les va a dar todas las respuestas que seguramente usted tiene en su corazón. Tampoco voy a poder enseñar todo. ¿Por qué? Porque es una de las doctrinas bíblicas que como iglesia tenemos, que es muy amplia y se necesita mucho tiempo para ir desarrollándola parte por parte, para ir aclarando y también dando bases de nuestra creencia en cuanto a lo que es este tema de la escatología. Queridos hermanos, cuando uno mira esto, ve esta figura que les estoy mostrando, uno piensa en todo lo que es el futuro, cuándo el Señor vendrá, cuáles son las señales, qué es lo que va a pasar. Y todas estas cosas de una u otra forma, cuando no están bien fundamentadas, cuando no tienen una claridad, siempre trae un poco de temor, miedo, hasta de depresión en muchos casos, ¿no? Simplemente déjenme, de una forma bien sencilla, definirles lo que significa escatología. Ahí en sus pantallas seguramente va a aparecer esto. Dice, la escatología cristiana es una rama de la teología cristiana conformada por las creencias escatológicas de las últimas cosas del cristianismo. La palabra escatología proviene de dos palabras griegas que significan último y estudio. Por lo tanto, esta palabra escatología significa el estudio de las cosas finales. Esa es la doctrina que tiene que ver mucho con los eventos futuros que tenemos en la Biblia. Hermanos, algo que tenemos que saber esto es que estos temas no tienen que traernos miedo ni tienen que estar atormentándonos, porque si Dios ha puesto esas cosas en la palabra de Dios, tiene un fin, tiene una razón, que más adelante ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta por qué Dios nos ha dado todas estas cosas. Y creo que una de las cosas importantes sobre este tema, independientemente de cuál sea tu opinión de cuándo va a venir el Señor, no debería convertirse en un obstáculo o hacer barreras entre personas u otros cristianos que piensan de diferente forma. Podemos estar de acuerdo sin discrepar. Podemos tener diferentes opiniones sin destruir nuestra comunión. Porque, queridos hermanos, hay personas que dicen, no, mi punto es el correcto. Otros dicen, no, el mío es el correcto. Y cuando peleamos sobre esas cosas, nos olvidamos que lo más importante no es que Dios nos ha dado la profecía, estos temas escatológicos para dividirnos o pelearnos o para traer tristeza o depresión a nuestra vida. No, queridos hermanos. Esta es una trampa de Satanás, queridos hermanos. Y quiero mostrarles este cuadro. Todos los lunes nos reunimos con unos pastores, misioneros, amigos, ancianos de diferentes iglesias y compartimos este tema que es importante para nosotros. Cómo podemos mantener la fe. Y al leer ustedes esta parte, si están siguiéndome, van a ver que hay doctrinas de primera importancia, doctrinas de segunda importancia y doctrinas de tercera importancia. ¿Cuáles son esas doctrinas de primera importancia?
Ahí dice la plena deidad de Cristo, la de Trinidad, la justificación solo por la fe, la autoridad de las Escrituras. Estas son importantísimas, estas son la base de nuestra vida cristiana, queridos hermanos. Doctrinas de segunda importancia, la eclesiología, el bautismo, la cena del Señor, el rol de las mujeres en la iglesia. Hemos hablado con nuestros compañeros y hemos dicho que no tenemos que pelearnos tanto por estas cosas, porque lo más fundamental siempre tiene que ver con Cristo, con la fe, con la palabra de Dios. Y doctrinas de tercera importancia, puntos de vista sobre el milenio, asuntos de la libertad cristiana, preguntas escatológicas, entendimiento de textos difíciles. Parecería que muchos de nosotros hemos cambiado la situación y por eso muchas veces tenemos tantos conflictos. Hermanos, no tenemos que ocuparnos nosotros tantos de explicar cuándo el Señor va a venir. Más bien debemos vivir diariamente con el conocimiento de que el Señor podría regresar en cualquier momento. Mientras estamos esperando ese tiempo, queridos hermanos, nosotros tenemos que realizar la tarea que se nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, es importante entender eso. Hay una oración que encontré en un libro y me encantó, se los voy a leer, dice de esta forma: Padre Celestial, me inclino ante tu presencia, esperando humildemente tu gracia y tu bondad. Ruego que mi corazón esté dispuesto en justicia y santidad para recibirte cuando regreses. Vivo cada día en la expectativa de tu regreso inminente. Te ruego que viva diariamente la bendita esperanza. Qué linda oración. Es una linda oración de este hombre que escribió esta pequeña oración y que me muestra muchas cosas. Algo que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, es que tenemos que tener precaución y también tenemos que tener valor. Cuando hablo de precaución, queridos hermanos, debemos tener cuidado de no permitir que el centro de nuestro estudio sea parte de Jesucristo. Esa es la clave, queridos hermanos. Puestos los ojos en Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús, de su persona, y nos abocamos a otras cosas que no son de importancia, queridos hermanos, siempre vamos a entrar en duda, siempre vamos a entrar en tristeza y en otras cosas más. Por eso tenemos que tener precaución y también tenemos que tener el valor de mantener la vista fija en el propósito central de la bendita esperanza, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no quedarnos atrapados en las trivialidades religiosas que mucho en este tiempo está apareciendo, queridos hermanos. Tenemos que entender, queridos hermanos, que el propósito de la profecía bíblica no es para alarmarnos. El propósito de las profecías, queridos hermanos, es para animarnos en cuanto a los tiempos venideros para que nos preparemos para el regreso de Jesús. A veces estamos más preocupados de las señales, que ya hay pestes, que hay guerras, hay un montón de cosas que están viniendo y nos olvidamos de lo más importante, queridos hermanos. Por eso, como creyentes, tenemos que entender, queridos hermanos, que para nosotros lo más importante no es cuándo viene el Señor. Lo más importante para nosotros, para usted, querido hermano, para mí, para cada hijo de Dios, es cómo esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la cuestión de la profecía. La profecía dice claramente que Jesús va a regresar. Eso ya está claro. Y Jesús lo va a cumplir porque todo lo que Dios promete lo cumple. Lo que tenemos que entender en este punto, hermanos, es cómo voy a esperar al Señor. ¿Cómo me va a encontrar? Hermanos, la bendita esperanza es lo que nos anima y nos desafía cada día a vivir diferente, hermanos. Esta expresión, bendita esperanza, no está repleta de incertidumbre, queridos hermanos. Nosotros como creyentes tenemos un consuelo en esta bendita esperanza, lo cual significa que Jesús un día va a regresar, queridos hermanos. Hermanos, admito de antemano que estos temas de profecías bíblicas es un campo fértil para las sectas religiosas y los embustes. Y quiero decirles que muchos cristianos modernos hoy en día tratan de captar personas de esta forma y olvidarse de lo más importante de no es el cuándo, sino el cómo esperar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos maestros de profecías se creen mucho más superiores que Juan, el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Creen saber mucho más que Daniel, quien escribió el libro de Daniel mismo. Aquellos hombres como Daniel, como el apóstol Juan y otros hombres entendían plenamente la profecía bíblica
Mientras muchos maestros modernos hoy en día simplemente se especializan en detalles superficiales. Ya nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ascendió, los ángeles les dijeron a los discípulos esta frase: varones galileos, ¿estáis mirando el cielo? ¿Por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya tenemos aquí una promesa. La promesa es que nuestro Señor Jesucristo va a regresar un día. No sabemos el cuándo, pero sí sabemos cómo tenemos que esperarle, queridos hermanos, y ese es el tema de la profecía. Cuando nos metemos en estos temas, siempre traemos duda, siempre traemos ciertas lagunas en nuestro corazón, a veces nos hacen dudar. Para el estudioso bíblico, hermano, no cabe ninguna duda que Jesús va a volver. Leer la Biblia y no llegar a esta conclusión, hermanos, es una expresión de hipocresía. Cuando hablo de la segunda venida, soy consciente de que algunos de esos supuestos expertos, queridos hermanos, en profecía, van dispersando diferentes puntos de vista que nos traen muchas dudas. Me gustaría que como creyentes nosotros tengamos todos el mismo punto de escatología, pero no es así como les mostré en el cuadro delante. Hay doctrinas de importancia en las cuales tenemos que estar muy de acuerdo. Hay otras que posiblemente estemos divididos, tengamos diferentes puntos de vista. Pero hermanos, nuestra esperanza radica en el hecho de que un día nuestro Señor Jesucristo va a venir con toda su gloria, volverá a la tierra a gobernar y a reinar. Eso es lo que espero y para eso vivo, querido hermano, para eso tenemos que vivir. Hermanos, con certeza no sabemos cuándo el Señor va a venir, no sabemos cuándo lo hará. Ahí está el problema. No podemos predecir el momento exacto en que Él va a volver. Desde los tiempos apostólicos nadie ha sido lo bastante inteligente o bastante experto, queridos hermanos, en las escrituras, como para decir, este es el horario o el tiempo. No, hermanos. Algunos han dado sugerencias, hermanos, pero todos han fallado, porque nadie puede saberlo con seguridad. La Biblia no nos proporciona un calendario profético como el horario de un tren, querido hermano. No nos ofrece el nombre de cada estación, a qué hora llegará el tren y cuándo partirá. Pero a pesar de esto, hermanos, de que no sé con seguridad cuándo es el retorno de mi Señor, mientras yo esté subido en ese tren, en el tren de la salvación, y cuando vaya en la dirección correcta, viviendo de la forma correcta, en realidad no me importa exactamente cuándo volverá el Señor. No sé qué va a pasar mañana, queridos hermanos. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Solo lo sabe nuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros, simples mortales, queridos hermanos, no somos incapaces de predecir el mañana, no nos desanimemos, porque los grandes líderes tampoco pueden hacerlo. Hacer, hermanos, cualquier tipo de predicción sobre los acontecimientos mundiales sin tener en cuenta las Sagradas Escrituras, en todo lo que ella nos muestra, es una forma de locura religiosa y confunde a las personas que al final tiran la toalla y dicen, no entiendo la profecía, no, esto no me gusta, no es para mí. Toda predicción sobre el regreso de nuestro Señor que está equivocada, sin duda alguna, hermanos, va a conducir al desaliento y al final a abandonar lo que la Biblia tiene que decir sobre el retorno de Cristo. Hermanos, la bendita esperanza del creyente, hermanos, nos trae en primer lugar consuelo. Hermanos, un día va a terminar el dolor, la muerte, la tristeza, porque un día nuestro Señor va a regresar y nos va a dar consuelo. Y no solo eso, sino también nos va a dar seguridad. Vamos a estar al lado de nuestro Padre eterno para siempre y nada ni nadie nos va a poder hacer nada. Nos da confianza porque sabemos que un día lo que Dios ha prometido, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, lo va a cumplir. Hermanos, no nos centremos en las calamidades que nos rodean. Porque cuando nos centramos en la pandemia, en las enfermedades, en el sufrimiento, cuando nos centramos en esas cosas, entramos en depresión, en dudas, entramos en tristezas y en otros conflictos más. Nosotros tenemos que centrarnos en la gloriosa venida de nuestro Señor. Un día Él va a retornar y va a regresar por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Hermanos, la profecía tienen que entender no es para el ojo crítico o curioso, sino para aquel que se centra en el Señor Jesucristo y espera a aquel que viene. De acuerdo a eso, hay tres palabras que me gustaría que en este tiempo entendamos. Es la palabra dispensación, arrebatamiento y pretribulación.
Estas dos palabras que están en letras grandes son importantísimas para nosotros. ¿Por qué? Porque nos van a mostrar mucho lo que nosotros creemos como iglesia Punto de Gracia. Como iglesia tenemos que saber, queridos hermanos, que nosotros somos dispensacionalistas. Y tú me dirás, ¿qué significa eso? Hermanos, la palabra dispensación significa administración o mayordomía de una casa. Eso es lo único que significa esta palabra. Ahora, hay versículos en la Biblia que nos muestran eso. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2 dice de esta forma: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, esa es la palabra dispensación, era, época, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ya está hablando de un tiempo, de un periodo, de una dispensación. En Colosenses, vuelve a decir aquí el apóstol Pablo, dice, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Fíjense que Dios es el que administra esta dispensación, Él controla, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Hermanos, Dios administra su reino de diferentes maneras, en diferentes tiempos, para llevar a cabo progresivamente su plan a través de la historia. Cada dispensación representa una época distinta y contiene, queridos hermanos, tres cosas importantes. Estas tres cosas son, hermanos, una prueba. Segundo lugar, un fracaso. Y tercer lugar, un juicio. Cada época, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, donde termina, hay eras, épocas y dispensaciones donde Dios va a probar, va a dar ciertas obligaciones al hombre, va a mostrar el fracaso del hombre en esas dispensaciones y también Dios va a dar un juicio. Y por eso, queridos hermanos, en base a esto, yo quiero mostrarles de una forma rápida estas 7 dispensaciones que son importantes que nosotros la entendamos, que está a través de toda la Biblia. En primer lugar, nosotros tenemos la dispensación de la inocencia. Hermanos, la dispensación de la inocencia empieza desde la creación hasta la caída del hombre, cuando él es echado del jardín del Edén. La dispensación de la conciencia empieza desde la caída hasta el diluvio. La tercera dispensación, queridos hermanos, empieza desde el gobierno humano, o sea, desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Ustedes tienen que acordarse bien esa historia. La otra dispensación empieza desde la Torre de Babel hasta el Éxodo, la salida de Egipto. Esa es la dispensación de la promesa. Tenemos la dispensación de la ley mosaica. Eso empieza desde el Éxodo hasta el Israel dispersado, o más también, como ven, hay una cruz hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sexta dispensación, queridos hermanos, empieza desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esto es importante, hermano, que noten, porque todas las otras dispensaciones que dije ya han pasado, queridos hermanos, ya han tenido su cumplimiento, ya se ha desarrollado esa historia. Pero este punto es donde nosotros estamos, en la época de la gracia o época de la iglesia, que un día va a culminar con el arrebatamiento y empezarán los 7 años de tribulación como juicio a este mundo. El milenio, la séptima dispensación, empieza con la segunda venida de Cristo y termina con la eternidad futura. Estas son las 7 dispensaciones, queridos hermanos, y quiero decirles, esto es importante que sepamos nosotros. ¿Por qué? Porque toda nuestra escatología está en base a estas cosas para poder entender lo que vamos a hablar acerca de lo que es ahora el arrebatamiento. Pero antes de eso, déjenme mostrarles, hermanos, de una forma rápida también, lo que pasó en la época de la dispensación de la inocencia. ¿Se acuerdan que les dijo que Dios dio una prueba? Dios mostró el fracaso y también un juicio. En la época de la inocencia, en el tiempo que Adán estaba sin pecado, Dios le dio solamente una sola prueba de no comer del árbol del bien y del mal, era obedecer a Dios. Pero su fracaso fue la desobediencia. ¿Y cuál fue el juicio?
maldición y muerte, fue expulsado del huerto del Edén. En la conciencia, queridos hermanos, ahí tenemos claramente a Adán, a Eva y sus demás hijos, en ese tiempo donde ellos tenían que hacer lo bueno y tenían que haber sacrificios de sangre. Eso es lo que vemos con Caín y Abel, por ejemplo. Ustedes se acuerdan bien de esa historia. Pero el fracaso de la humanidad, del hombre, en no administrar bien esta dispensación, fue de continuo mal, mal y mal. Y Dios tuvo que castigar esas generaciones a través del diluvio, queridos hermanos. En la tercera dispensación, que empieza desde el diluvio hasta la Torre de Babel, queridos hermanos, el mandato de Dios, la prueba de Dios era que se deberían dispersar por todo el mundo y multiplicarse. Pero sabemos muy bien por la historia de Torre de Babel que ellos no se dispersaron. Y Dios tuvo que mandar un juicio a través de la confusión de los idiomas o de las lenguas. Por eso ellos se dispersaron y por eso tenemos tantos idiomas hoy en día en todo el mundo, queridos hermanos. En la cuarta dispensación, queridos hermanos, donde empieza ya el tiempo con Israel, tenemos el tiempo de la promesa y ahí tenemos a Abraham, a Isaac, a todos los patriarcas. Hermanos, la prueba era que ellos tenían que habitar en Canaán, ellos tenían que conquistar todo ese lugar y tenían que vivir ahí adentro. Pero ellos, en vez, si usted lees, por ejemplo, en Éxodo 12 y en Génesis capítulo 12, vas a encontrar estos temas. Ellos fueron hacia Egipto. Por eso el juicio de Dios fue que ellos fueron esclavos. ¿Dónde? En Egipto. En la cuarta dispensación, hermanos, tenemos la ley. Aquí entraba a Moisés. Moisés fue un hombre de Dios que claramente él fue mostrando a través de estas leyes, los 10 mandamientos que nosotros conocemos muy bien, en la prueba de que ellos tenían que obedecer y guardar la ley de Dios que les había sido dada. Pero ellos violaron la ley, desobedecieron la ley. Por eso el juicio fue que ellos fueron dispersados, Israel fue dispersado. Y ahí empieza, hermanos, lo que nosotros conocemos, la era de la gracia o la era de la iglesia, queridos hermanos, que empieza, como les he dicho, desde el momento que el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento, antes que empiece la tribulación. Aún en esta época de la iglesia, queridos hermanos, hay una prueba, hay un fracaso, también hay un juicio. La prueba, queridos hermanos, es que todos tenían que creer en Jesús, creer en el Evangelio, creer en la doctrina pura. El fracaso, queridos hermanos, en este tiempo es el rechazo de Cristo. Y como juicio tenemos la tribulación. Hermanos, es importante para nosotros en este punto notar y explicar esto porque dentro de un momento vamos a hablar acerca del arrebatamiento. ¿Qué ocurre en esta dispensación, en esta era, en esta época en la cual nosotros estamos? Todo lo que vino hacia atrás, queridos hermanos, ya ha pasado. Estamos viviendo en este tiempo. Alguien dice ya casi cerca al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Muchos creen y muchos por causa de no entender muchas cosas, traen mucha confusión, duda y traen mucha tristeza en su corazón. Esto ya es cuando será, sin darse cuenta, como dije hace rato y lo vuelvo a repetir, lo que más nos importa a nosotros, queridos hermanos, no es cuándo regresa el Señor, sino cómo vamos a estar cuando Él regrese, queridos, cuando Él nos lleve y nos arrebate. Ese es un punto importante dentro de lo que es la escatología y la profecía bíblica en este punto. Después tenemos la última dispensación, el reino milenial, que empieza con la segunda venida de Cristo y termina con la eternidad futura. Aún en ese tiempo, queridos hermanos, hay una prueba, hay un fracaso, pero también ¿qué? Hay un castigo. Hermanos, muchos humanos, muchas personas van a pasar al reino milenial. Muchos van a nacer. Y la prueba es obedecer y adorar a Cristo el Rey. Muchos al tiempo del final del milenio, queridos hermanos, van a rechazar, van a ir en contra de su Rey. Satanás va a ser suelto y va a venir la rebelión final. Por lo tanto, viene después el juicio final, que es el castigo eterno, el lago de fuego. Hermanos, es importante para nosotros notar estos temas porque es clave. Por eso ahora, fíjense todo este cuadro que lo tengo acá. Voy a tratar de ver este marcador y colocarlo. Como ya les dije, todo esto, queridos hermanos, ya ha pasado.
estas cosas ya no tienen mucha repercusión en nosotros porque ya se han cumplido. Nosotros estamos en este tiempo. Ahora, ¿cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Y como lo vuelvo a repetir, no nos importa el cuándo, sino que el cómo. Esa es la clave de la profecía bíblica, queridos hermanos. ¿Cómo me va a esperar mi Señor? ¿Cómo estás en relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación como padre? ¿Cómo está tu relación como hijo? ¿Cómo está tu relación en cuanto a tus negocios, en cuanto al adulterio, a la fornicación, a los malos pensamientos, a cosas que estás ocultando, a cosas que nadie quiere que sepas? ¿Cómo está eso, querido hermano? Porque eso es la clave cuando el Señor venga. Por eso se dice, más adelante vamos a ver que el Señor viene de repente en cualquier momento. Y eso es importante, queridos hermanos, que notemos. ¿Cuándo será ese día? No lo sé. Lo que me importa es cómo me va a encontrar el Señor. Después vienen los 3 años, los 7 años, perdón, de la tribulación y después el reino milenial. Hermanos, hemos hablado acerca de la dispensación, las 7 dispensaciones, que es importante que nosotros estamos en la sexta. Faltaría todavía por cumplirse la séptima, pero todavía falta de la parte de la tribulación, el arrebatamiento, y eso es lo que tenemos que hablar en este punto. Se conoce como el arrebatamiento, de esta palabra, como el rapto, al momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán y los seguidores de Jesús, aunque estén vivos, serán quitados de la tierra antes de la tribulación. Desde ese instante, la iglesia estará con Dios por toda la eternidad. Ese es un concepto pretribulacionista que dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y como iglesia, queridos hermanos, nosotros creemos eso. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ustedes se acuerdan que he estado haciendo unos estudios el año pasado y a principios de los primeros meses de este año de Tesalonicenses. Mi idea era llegar a todos estos puntos de una forma ordenada y cronológica. Pero allá aquí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos, queridos hermanos, si tú lees el contexto, son aquellas personas que habían muerto en Cristo Jesús, aquellas personas que habían dormido. Si tú lees el contexto, los versículos anteriores al versículo 17, vas a encontrar que los tesalonicenses estaban tristes por sus seres queridos que habían muerto en Cristo. ¿Qué será de ellos? Y Pablo responde a esa duda y le dice: nosotros los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo Jesús, aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador, en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y ahí estaremos con el Señor que dice: para siempre, para siempre. Hermanos, este es un cuadro más o menos de lo que vuelvo a repetirles, de lo que hemos seguido hablando. Acuérdense que les he dicho que estamos en este tiempo, no sabemos cuándo, pero creemos que estamos cerca al tiempo de qué, del rapto. No sabemos cuándo va a ser. Y vuelvo a repetir otra vez esta idea que es fundamental para mí en cuanto a la profecía. No es cuándo, sino es el cómo. ¿Cómo va a encontrar mi Señor cuando Él venga y me arrebate y me lleve a los cielos? Esa es la clave, queridos hermanos. Después empezarán los 7 años de tribulación, vendrá la segunda venida de Cristo y empezará el milenio. Esa es otra cosa, y como les dije al principio, no voy a poder explicarles todo así a detalle, necesitamos mucho tiempo, pero esto es básico y sencillo para entender, queridos hermanos. Hablemos ahora un poquito acerca de la promesa del arrebatamiento. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que iba a preparar una casa allá en los cielos, un lugar para nosotros. Eso es lo que nos dice Juan 14, 1, 2. Voy a preparar lugar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para nosotros. Esa es la promesa, queridos hermanos. Prometió regresar otra vez para sacarnos de este mundo y llevarnos con Él, queridos hermanos. Por eso en Juan 14, 3 dice: para que estéis conmigo, para llevarles conmigo, para que estén conmigo en ese lugar, querido hermano. ¿No cree que usted, que nuestro Señor Jesucristo no cumplirá su promesa? Sí, la va a cumplir. Aquí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice de esta manera: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, Dios va a cumplir su promesa.
Un día va a regresar y nos va a llevar. Por eso, hermanos, la profecía bíblica no tiene que ver tanto de qué va a suceder, qué va a ser las cosas, porque esto, y muertes, guerras, no tiene que ver con esas cosas la profecía. La profecía tiene que ver que Dios va a cumplir su promesa. Un día nuestro Señor Jesucristo va a venir y nos va a llevar, hermanos, y la pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar? Esa es la clave en cuanto a eso. Hablemos un poco acerca del propósito del arrebatamiento, queridos hermanos. El propósito del arrebatamiento significa salvación completa para los que están en Cristo. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor, cuando usted lo aceptó como su Señor y Salvador, es salvo de la pena del pecado. Cristo sufrió la pena, o sea, el castigo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Los salvos no seremos juzgados en el trono blanco, que es al final del milenio. No seremos juzgados por nuestros pecados, porque ya fue juzgado en la cruz. Nosotros ya tenemos vida eterna y no pereceremos jamás, queridos hermanos. Ahora en el presente nos está salvando del poder del dominio del pecado en nuestra vida diaria. Hermanos, tenemos que saber que no somos perfectos. Si no fuera por el Espíritu Santo que muere en nosotros y por la obra de Cristo como nuestro mediador, seríamos como el mundo, como en su vida, como cualquiera de ellos. Pero gracias al Espíritu Santo, su palabra, tenemos todo para vivir y ser librados del poder del dominio del pecado en este tiempo presente en el cual vivimos. Cuando llegue el futuro, o sea, el arrebatamiento, hermanos, seremos salvos de la presencia del pecado. Nos llevará Cristo fuera de este mundo, fuera del alcance del pecado. Hermanos, ahí tendremos cuerpos glorificados y no tendremos que ver nada con el pecado. Hermanos, eso significa la salvación completa para los que están en Cristo, pero también significa la glorificación del cuerpo del creyente. Por amor al tiempo, queridos hermanos, no voy a entrar a este pasaje, pero si ustedes van y buscan 1 Corintios, versículos 1 al 51 al 54, van a encontrar que en el versículo 52 aparece la palabra muertos, los muertos. Estos muertos hablan de aquellos que aceptaron a Cristo y que después murieron. En otras palabras, como dice Tesalonicenses, aquellos que durmieron serán resucitados incorruptibles en ese tiempo del arrebatamiento. En el mismo versículo aparece la palabra nosotros. Esa palabra nosotros está hablando de las personas vivas que son salvas. Serán transformadas en aquel momento. Si tú estudias este pasaje junto con Tesalonicenses, vas a encontrar que ninguno de estos pasajes se contradice, más bien se complementan y nos dan mucha información. Todos los salvos, queridos hermanos, muertos o vivos, seremos arrebatados y tendremos un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esa es nuestra bendita esperanza. El programa del arrebatamiento, hermanos, tiene que ver mucho que no sabemos, como les dije hace rato, cuándo Cristo vendrá por los suyos. Y vuelvo a repetir otra vez, no nos importa el cuándo, nos importa qué, el cómo nos va a encontrar. Será de repente. Eso significa en cualquier momento, esa es la palabra inminente, en cualquier segundo, puede ser ahora mismo, querido hermano. Por eso decimos que es más importante el cómo que el cuándo. Si Él viene ahora, ¿cómo te encontraría, querido hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Eso es lo importante en este punto, hablando de profecías bíblicas o de escatología. Los muertos en Cristo resucitarán primero, como hemos dicho. Los vivos en Cristo serán arrebatados y juntamente con los muertos resucitados para reunirse con quién, con el Señor. Es lo que nos enseña 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Mientras esperamos, queridos hermanos, mientras esperamos al Señor, la promesa de su venida es una esperanza consoladora, como les dije al principio. En estos tiempos duros de prueba, de muerte y muchas otras cosas más, esta es una esperanza que nos trae consuelo, pero también, como enseña 1 Juan 3, 1 al 3, es una esperanza que purifica. Hermano, por eso es más importante el cómo que el cuándo. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor en este punto? Hermanos, este es el cuadro escatológico del cual nosotros tenemos que siempre estar en nuestra mente. Un día la iglesia va a ser arrebatada y no sabemos cuándo, queridos hermanos. No sabemos. Lo importante, como os digo al repetir, es el cómo. Mientras tanto, aquí en la tierra ocurrirá lo que decimos la gran tribulación de 7 años. Eso es lo que Daniel enseña en la semana 70 de Daniel. Mientras tanto, en el cielo, hermano, ocurrirán dos cosas hermosas: las bodas del Cordero y la cena del Cordero, y el tribunal donde Cristo, donde seremos juzgados no por nuestros pecados, sino por lo que Dios nos ha dado a nosotros para hacer mientras estábamos vivos, qué es lo que hemos hecho por Él, querido hermano. Y después vendrá la segunda venida. ¿De quién?
de Cristo para empezar el milenio. Hermanos, tenemos que entender la diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. Son cosas muy diferentes. Déjenme mostrarles estos cuadros. Espero que no sea cansador, pero es importante para mí que entiendan esto porque yo lo veo de esa forma. En primer lugar, queridos hermanos, el arrebatamiento es el traslado y remoción de todos los creyentes. La segunda venida es la manifestación de Jesucristo. El arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados en el aire. La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra. En el arrebatamiento, queridos hermanos, Cristo viene a buscar a su esposa. Viene por nosotros. En la segunda venida, la esposa viene con él. Jesucristo, nuestro Señor, viene con nosotros. El arrebatamiento conduce al tiempo de la tribulación. La segunda venida establece el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento, como dije hace rato, es inminente, cualquier momento. La segunda venida está precedida por muchas señales. Este es otro estudio lindo y hermoso que en alguna oportunidad lo haremos. El arrebatamiento tiene un mensaje de consuelo. La segunda venida está acompañada por juicio. Ese mensaje de consuelo es que un día vamos a estar con el Señor, pero cuando el Señor venga aquí a establecer su reino, va a empezar con juicio en este mundo. El arrebatamiento tiene que ver con el programa de la iglesia, queridos hermanos. La segunda venida con el programa para Israel y el mundo. El arrebatamiento, hermanos, es un misterio. Eso no está escrito en el Antiguo Testamento. La segunda venida está anunciada desde el Antiguo Testamento, queridos hermanos. El arrebatamiento da paso a un juicio para los creyentes, no de sus pecados, como dije hace rato, sino de todo lo que Dios nos ha dado en esta tierra y vamos a dar cuentas a Dios. La segunda venida será previa al juicio para Israel y las naciones. El arrebatamiento deja la creación inalterada, o sea, va a estar igual. La segunda venida de Cristo envuelve un cambio en la creación. Solo acuérdense cuando dice ese pasaje que el león va a jugar ¿con quién? Con el cordero. En el arrebatamiento los gentiles no serán afectados. En la segunda venida serán juzgados. En el arrebatamiento los pactos con Israel no se cumplen. Pero en la segunda venida, queridos, todas las promesas se cumplen al pueblo de Israel. En el arrebatamiento no hay relación con el programa de Dios con respecto al mal. En la segunda venida el mal será juzgado. En el arrebatamiento solo participan los creyentes, queridos hermanos, muertos o vivos, como hemos dicho. En la segunda venida serán involucrados todos los hombres. En el arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira, que es otro nombre para la tribulación. En la segunda venida será el final de ese día. El arrebatamiento abre para la iglesia un encuentro con Cristo, nuestro Señor, nuestra bendita esperanza. La segunda venida abre implantación del reino de Dios en la tierra. Hermanos, podría hablar mucho más, pero déjenme terminar con este versículo. Si ustedes leen este pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 18, dice de esta forma: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Déjenme decirles, queridos hermanos, por este versículo, estas cosas. En primer lugar, por tanto, esa expresión como lo hay. Esa palabrita, hermanos, quiere decir Pablo, por todo lo que he dicho, por esa bendita esperanza que tenemos, porque Dios cumplirá sus promesas, porque un día estaremos con el Señor para siempre. Por estas razones y muchas más que nos presenta la Biblia, debemos alentarnos, lo cual me lleva al segundo punto donde dice, alentaos. Hermanos, los eventos futuros, las profecías, la escatología, no es para asustarnos, deprimirnos, provocarnos ansiedad, sino más bien es para colocar paz en nuestros corazones, para animarnos. La palabra alentado significa una persona que se pone al lado de otra para desafiarle, consolarle, animarle, exhortarle, motivarle a ver las cosas como Dios mira y no el hombre. Y en tercer lugar dice, unos a otros, queridos hermanos. ¿Qué significa eso? En este tiempo de confusión que hay tantos maestros que quitan la paz, nosotros como iglesia debemos ayudarnos mutuamente a confiar en lo que dice la palabra de Dios y no los youtubers, esos mensajes sensacionalistas. Debemos pasar cada palabra de estas personas por el filtro de la palabra de Dios, porque si no hacemos, simplemente caeremos en sus engaños y en la desesperanza. Y en cuarto lugar dice ese versículo de 1 Tesalonicenses 4:18, con estas palabras, ¿qué palabras se refiere?
sencillamente las promesas que Dios nos ha dejado en su libro santo, las Santas Escrituras. En ella encontramos todo, hermanos. Ninguna sabiduría humana puede compararse a la sabiduría de Dios. Por lo tanto, sea hombre o sea una mujer que estudie la palabra de Dios, tiene que ser para dar ánimo a otros. Déjenme terminar con esta frase, queridos hermanos. No debe importarnos, como dije, lo repetí varias veces esto, cuando regrese el Señor. Su promesa es clara que un día va a regresar. Lo que más debe importarnos es cómo nos encontrará el Señor cuando Él regrese por nosotros. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando Él regrese por nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Por eso, hermanos, oremos para terminar este tiempo. Padre Celestial, me inclino ante tu presencia, esperando humildemente en tu gracia y en tu bondad. Ruego que mi corazón esté dispuesto en justicia y en santidad para recibirte cuando regreses. Vivo cada día en la expectativa de tu regreso inminente. Te ruego que viva diaria en la bendita esperanza. Amén.